Ok, vamos. Ok, buenas tardes. La materia es lenguaje de programación 1 y vamos a trabajar con la unidad 1 en este caso. Eh, Vamos a hablar primero de lo que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación va a ser un conjunto de elementos que integran un paquete, que integran un programa, o sí, que integran un programa donde el desarrollador se va a encargar de diseñar una aplicación a través de un código que tenga, por supuesto, lógica y a través del paradigma que estudiamos en la actividad 1, de los paradigmas que él quiera emplear. Recuerdan que hay paradigmas orientados a objetos, funcional, estructurada, etcétera. Entonces, dependiendo de la lógica o de la metodología que él quiera emplear, entonces desarrolla la aplicación. Allí te hacía una pregunta, ¿quién usa el lenguaje de programación, el usuario final o el desarrollador? En este caso sería el desarrollador, que es el que diseña a través del lenguaje de programación, diseña un programa. Esa es la lógica. Y el usuario final lo que hace es disfrutar de ese resultado final que logró el desarrollador. Ok, Bueno, existen lo sé. muchos tipos de lenguaje de programación. Aquí les puse una pequeña muestra. Pero por supuesto, el desarrollador es quien va a decidir por cuál de ellos. Fíjense que es un amplio camino y el desarrollador depende de cómo se quiera proyectar, depende de lo que le pidan en la empresa o depende de cómo quiera iniciar, él va a tomar uno de ellos. La lógica es la misma, es decir, si nosotros trabajamos en un lenguaje de programación básico, por ejemplo, las lógicas en los demás lenguajes de programación va a ser la misma. Van a usar las mismas estructuras, las mismas sentencias muy similares, pero la lógica va a ser la misma. Simplemente lo que va a cambiar son las palabras reservadas. Las palabras reservadas tienen que ver con la casa de software que diseña el software. Por ejemplo, PHP, el programa PHP tiene características específicas para que tú escribas una sintaxis o un código. Ok. Tiene unas características específicas cuando tú vas a llamar una variable, cuando tú vas a hacer las operaciones matemáticas, etcétera. Aunque la lógica, como les decía, es la misma, cambia un poco en las palabras reservadas de cada uno. Entonces uno, por supuesto, tiene que conocer, de acuerdo al programa que uno vaya a trabajar, uno tiene que conocer cómo maneja cuáles son las sintaxis, o perdón, las sintaxis no, las palabras reservadas de ese lenguaje de programación o de esa casa de software, pues en ese caso. Y el lenguaje de programación tiene este paquete que vemos acá. O sea, no solamente es un editor de código, tiene un compilador. El editor de código es donde nosotros desarrollamos el programa. Luego viene el compilador, que es el que se encarga de verificar que las sintaxis estén, que no hayan errores lógicos, errores de runtime, errores bueno, de cualquier tipo. Verifica y si hay error, él te emite un resultado, te emite un sonido, te emite unas marcas, etcétera, y te da recomendaciones en algunos casos, pues. Una Eh, advertencia. ajá, exacto. Y en otros casos te dice puntualmente dónde está el error. Entonces, bueno, eso dependiendo del compilador que se esté usando y del lenguaje de programación que se esté utilizando. También tiene un traductor o un intérprete que funcionan más o menos como lo mismo. El traductor, o el intérprete lo que hacen es como codificar la sintaxis que el programador que introduce. Él lo codifica, verifica que está correcto, que no, o sea, el compilador le dice, le da la señal de que está correcto, él verifica, lo convierte a lenguaje máquina para que el procesador efectúe el resultado o te arroje el resultado y luego él lo decodifica para enviar el resultado a pantalla. Y tenemos la interfaz gráfica que trabaja junto con el editor de código. Bueno, todo eso trabaja en conjunto, ¿no? La interfaz gráfica, que es la manera
cómo tú le vas a llegar al usuario final, es decir, la parte gráfica, la parte visual, cómo tú le vas a llegar al usuario final. Porque el usuario final, recuerden que no ve el código lo vemos nada más nosotros los programadores, el usuario final lo que ve es la pantalla, la interfaz, lo bonito o lo Ah, amigable, pues. o sea, nosotros somos los desarrolladores y los clientes, vamos a decir, el usuario final. Exactamente. Ok, se clasifican según su licencia, si son código abierto, open source o private source, o código privado, ¿ok? Eh, en Internet podemos conseguir, por supuesto, ambos, por ejemplo, código C++, que es con el que vamos a trabajar, dependiendo de la casa de software, te da código cerrado, te da un código privado, ¿verdad? Es decir, Ujú. que tú tienes que descargar comprar la licencia para poder descargar el paquete y eso. Pero ahora tenemos la ventaja de que, por ejemplo, Microsoft nos los está dando gratuito a la parte estudiantil. Entonces, está un software, por supuesto, es un paquete muy básico, pero funciona para los inicios. Entonces, pues después tú puedes verificar si te conviene pues comprar paquetes o la licencia. Pero en todo caso, de la página de Microsoft podemos descargar versiones nuevas eh, que son gratuitas. Y tenemos la parte de open source que también lo podemos trabajar hasta en línea. Más adelante yo les doy información de los links. De todas maneras, eso lo pueden conseguir sin problema en internet. Ok, y también se clasifica según la interfaz que tenga. Si es visual, como les estaba hablando ahorita, la parte visual, que es el botón, el relojito, los colores, etcétera, los pictures, y está la parte no visual, que es la parte de consola, modo consola, que es pantalla negra, etcétera. Bueno, por ejemplo, esta es la parte no visual. Nosotros le damos CMD en inicio y me aparece esto símbolo de sistema, o le escribimos símbolo de sistema acá también. Y nos aparece la pantallita negra. Allí, esa es la parte interfaz no visual. Y con esa primera parte es que nosotros vamos a iniciar aquí en el siguiente corte, que es la parte no visual, pero es con el fin de aprender la lógica básica, ¿ok? De programación. Y tenemos esta parte que sería la interfaz gráfica, que si se fijan, pues todo es más amigable. Por supuesto, es mucho más amigable que ver una pantalla negra que nada más te da instrucciones allí simples, ¿no? Ok, entonces, Entiendo. nos compete ahora hablar un poquito de viendo los lenguajes de programación, entendiendo un poquito de forma genérica los lenguajes de programación, nos vamos a meter un poco más adentro, es decir, en cuanto a la lógica. ¿Ok? Ajá, entonces, en cuanto a la lógica, vamos a hablar de un algoritmo. Tenemos que hablar de un algoritmo porque definitivamente es como la parte básica. Un algoritmo sería la secuencia de instrucciones que nosotros tenemos que cumplir para lograr un objetivo final, un paso a paso. Leer un manual de usuario, hacer una receta, etcétera. Esos son algoritmos. El proceso de inscripción de la universidad, eso se maneja a través de un algoritmo, ¿ok? Eh, que serían los pasos, ¿no? Cumplir cada paso y en cada paso te da acceso al siguiente paso, etcétera. Entonces, eso sería un algoritmo. Cuando ustedes le mandan a hacer ejercicios en matemática, le ponen desarrollo un algoritmo que haga que calcule tal resultado. Bueno, sería eso, establecer procedimientos. Ahora, un diagrama de flujo de datos o un DFD es el algoritmo, pero a modo de simbología. Y esa simbología es una simbología universal, es decir, el símbolo de inicio, aunque esté en chino y uno vea el diagrama, uno puede interpretar que esa es la parte de inicio, que ese es el inicio del diagrama, pues, cuando hay un proceso, cuando hay una entrada de datos, etcétera. Entonces, el paquete de simbología es muy amplio en un diagrama de flujo de datos, pero
aquí están la representación de los símbolos básicos como para nosotros comenzar a trabajar con ellos. Les digo que es muy amplio porque si ustedes lo buscan en internet, ustedes se van a dar cuenta de que la información es amplia porque, por ejemplo, para entrar datos por pantalla táctil es un símbolo, para entrar datos por escáner es otro símbolo y de igual manera salida de datos. Entonces va a variar de acuerdo a, o sea, te da más precisión pues en la simbología. Pero nosotros vamos a trabajar aquí con la simbología básica. Ok, ¿qué sería? Este sería inicio y fin. Este sería entrada y salida de datos cuando usted quiere ingresar datos. Recuerden que esto es el procesamiento de datos, es decir, cómo el computador va a procesar la información. Entonces, cuando queremos enviar entradas o salidas, es decir, si nosotros queremos darle una entrada al computador de una información para que él luego la procese, o el computador me va a generar resultados a mí y me los debe mostrar en este símbolo. Aquí este sería el símbolo de procesos, que es donde están representadas las fórmulas, los cálculos o los procesos internos. Por ejemplo, si nos salimos de la parte de computación y vemos el proceso de inscripción, entonces los procesos serían lo que se lleva a cabo en cada departamento una vez que tú entregas planilla y para que ellos te arrojen la planilla, etcétera, ¿no? Ok, este es otro símbolo que se llama toma de decisiones, que se usa cuando se cumple una condición que colocamos acá y me puede arrojar dos salidas. Entonces yo tengo que tomar una decisión o el cliente tiene que tomar una decisión en este símbolo, pues, o cuando llega a este proceso se bifurca. Tenemos estas líneas de flujo. Estas líneas son las que me sirven para conectar todos los símbolos. Y tenemos este último que, bueno, puede ser usado en este caso, dependiendo del diagrama de flujo que ustedes desarrollen. Es un conector, es cuando, por ejemplo, terminamos un diagrama aquí, pero me falta todavía desarrollarlo y ya no me cabe. Yo le coloco este símbolo con una letra y en la siguiente línea, en la siguiente hoja, perdón, coloco acá arriba el símbolo con la misma letra donde quedó, como para decir continúa aquí. ¿Ves? Y entonces ahí inicio el proceso nuevamente. Ok, nos vamos ahora a esta información que está acá. Tipo de datos. Los datos van a ser elementos que por sí solo no nos dicen nada. Es decir, por ejemplo, si vemos una A, ese es un elemento que solo no nos dice nada, pero sabemos que es un dato, que nos va a decir algo, pero no tenemos precisión en ese momento. Ahora, cuando un dato se reúne con diferentes elementos que todos tienen relación y interaccionan entre ellos, pasa a ser una información. Allí sí pasa a ser una información. Pero mientras tanto, un dato, es la unidad mínima de la información que solo no dice nada, no te representa nada. Cuando te empieza a dar pista o cuando te empieza a dar un mensaje, un dato que esté allí, te está dando un mensaje, ya ahí te está generando información porque está interactuando con otros elementos que se relacionan. Los datos los podemos conseguir de muchos tipos, pero a modo de programación nos interesan estos nada más, porque digo de muchos tipos porque, por ejemplo, un dato puede ser un sonido, pero en este caso no nos interesa ese tipo de datos. Nos interesa es cuando los datos son tipo, aquí los puse un poquito desordenados, tipo numérico, que serían este y este. Son tipos Los numéricos. numéricos es el primero, integer, float Float y y el double. double. Ujú. Ajá, De todas maneras, muy aquí bien. te dice, ¿no? Números enteros. Ajá. ¿Cuál es la diferencia de Bien. ellos tres? Por ejemplo, en este caso, números enteros sin parte decimal, solo el entero. Es decir, si usted sacó 9.8 en el Ajá, examen y el tipo de dato está programado como tipo entero, solamente te va a tomar el 9. al 9, ok. Entonces, sí, omite la parte decimal, no la redondea, la omite. Ok, En tenemos el float, tipo. en float sí se podría poner dos, ¿no? Ajá, en el float sí es para números decimales. Ok, Con muy el bien. float trabajan números decimales y el double trabaja números con decimales, o sea, trabajan los enteros, los decimales y números decimales grandes con potencia. ¿Ok? Ok, Decimales grandes. Ajá. Tenemos ahora alfanumérico. Alfanumérico es que soporta letras, texto, perdón, texto, número o letras, número. ¿Ok? bien. Ajá. Que serían char, que,
char que trabaja con un solo carácter. Es decir, si nosotros queremos poner estado Ajá, civil del cliente, o por ejemplo, si yo quiero poner sexo, F o M, nada más me acepta la F, yo no puedo poner femenino porque solamente me acepta un carácter, el primero. Entonces sería F entiendo, entiendo. o M. Eso sería para char. Pero la otra opción es trabajar con string, que allí sí me dice que es una secuencia de caracteres que se trata como un solo dato. Por ejemplo, si yo el mismo ejemplo, sexo, yo ahí sí puedo poner femenino, porque si la declaro como un string, porque le estoy diciendo que es un paquete de datos que se Ujú. almacenan como una variable string, tipo string. Ok, entonces así funcionan los tipos de datos, más o menos. Ah, bueno, y tenemos el boolean, que, el boolean ese dice, puede contener los valores 1 y 0, es decir, true o false, verdadero o falso, sí Verdadero o o falso. no. Ajá, así, nada más funciona con dos datos, 1 o 0, ¿ok? O cuando las respuestas son dicotómicas de sí o no, entonces se trabaja con Bien. tipo de datos de sí. Ok, entonces el siguiente punto es un ejemplo utilizando la simbología y utilizando los tipos de datos, es un ejemplo donde yo voy a hallar el área de un triángulo. Recuerden la fórmula, es base por altura entre 2. Ok, el área de un triángulo. Entonces, comienzo con inicio, la línea de flujo, luego declaro las variables. Aquí están declaradas ¿tipo qué? Float, ¿no? Sí, tipo float, pero recuerda que el tipo float es numéricos decimal. Entonces aquí las puse como que estas van a ser decimal porque el área me puede dar en decimal el resultado. La base puede ser con decimal, es decir, un número con decimal. Entonces lo puse tipo float. Y aquí declaré Bien. este valor como una constante. Le estoy diciendo que C va a ser tipo entero Ajá. y que siempre va a valer 2. C igual a 2, sí. Ajá. Ok, entonces aquí declaré base, altura y área. Y le estoy diciendo que van a ser tipo float. Y este que es la división va a ser siempre número 2 entero. Entiendo. Aquí coloco, escribe y lee, ¿ok? Escribe Y lee eh, base. para que introduzca la base. Y lee la base que introduce el cliente. Recuerden que esto es para un cliente. Este diagrama de flujo es para que el cliente opere en él. Lo hizo el desarrollador, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que estamos haciendo el programa de computación, sí, el programa de computación, ¿verdad? Lo Ajá. estamos haciendo, pero estamos mostrando esta lógica, cómo va a funcionar. Este no es el programa definitivamente, pero sí es la lógica para que el cliente vea cómo va a funcionar el programa o el cliente o imagínense que es el dueño de una empresa que nos mandó a desarrollar un programa, pero el dueño de la empresa no sabe de programación nada. Entonces te dice, bueno, Claro, pero ese sería el inicio. preséntamelo. ¿Ah? Eso sería como el inicio. O Eso, sea, él te va a decir, preséntame un bosquejo para ver cómo funciona ese lenguaje, ese programa que tú vas a diseñar. Entonces, uno lo presenta a través de diagramas, presenta la ujú, información como un preliminar. Entonces, visualmente, el jefe te va a decir, ah, bueno, ahora sí entiendo qué es lo que va a hacer, pero mejor aquí es modificarle esto y tal, y puede opinar, pero si le presentas el código directo, no va a entender nada. Bueno, es cierto. entonces, aquí, él escribe, aquí va a escribir un mensaje que diga, introduce la base Ajá. del triángulo y lee la base que va a introducir el cliente, porque el cliente cuando lea, introduce la base, ¿verdad? Mete el valor y eso Claro. se va a almacenar. Entonces, cuando lea la base, esa información se va a almacenar aquí, pero el programa viene aquí arriba a verificar en la declaración de las variables, en estas dos líneas, y verifica si base está declarada. Ah, sí, aquí está declarada y es tipo float. Ah, bueno, sí admite la información que acaba de ingresar el usuario. Pero si no está aquí base, da un mensaje de error al usuario.
o da un mensaje de error al programador. ¿Ok? Ajá. Ok. Entonces luego hace el mismo procedimiento con la altura. Escribe, ingrese la altura del triángulo y después lee la altura que el cliente acaba de introducir y se almacena de igual manera en esta variable tipo float. Luego se va, ajá, un dato aquí. Si yo coloco aquí base con mayúscula, el Ujú. programa, todos los lenguajes de programación son sensibles a mayúsculas y minúsculas, es decir, los va a interpretar como otra variable diferente. Entonces, para que tengan eso en cuenta, importante. Ok. Ajá, entonces, aquí viene la fórmula que sería, si nos vamos atrás un momentico, sería entrada y salida de datos. Y luego viene el proceso que es un rectángulo, ¿ok? Aquí está. Ok, proceso. El proceso. ¿Qué sería la fórmula? Este proceso no lo ve el cliente. Este proceso es interno, es oculto. Y te lo está demostrando así, que es el ejemplo que le estaba dando cuando ustedes van a inscribirse. El proceso, Mm. ustedes entregan un departamento, una planilla y ustedes no saben qué es lo que pasa ahí, pero ellos hacen lo que tienen que hacer y después te generan una respuesta en función de eso. Bueno, el proceso no se ve, el proceso nada más es interno y es para generar el resultado una vez que ya se tengan todas las variables con las que se está pidiendo el programa. Entonces, el proceso viene cuando ya tenemos esto y esto. El proceso no puede ir antes porque el proceso te va a pedir a ti, bueno, con la base y con la altura y con C, ya tengo estas tres variables, ya puedo desarrollar el cálculo, ¿sí? Pero si está Ujú. antes de que introduzcas el cálculo, no puede operar porque no tiene esos valores. Entonces tiene que mantener y respetarse ese orden. Y por último, porque ya el enunciado no me pide más nada, ya obviamente es el final, ya tengo el área, entonces el área del triángulo es, y aquí pongo área, que es la variable donde estoy almacenando el valor que me dio aquí. Lo coloco acá, lo llamo acá. Y termina el procedimiento. Ok, entonces Vale. si observamos aquí, aquí se cumple la parte de procesamiento de datos con las etapas, que son tres: entrada de datos, proceso y salida. En este caso, también hay una parte que es retroalimentación en la parte de procesamiento de datos, pero en este caso no se cumple o no se da, no la estamos trabajando porque no hemos avanzado en la parte de programación, que sería con una estructura especial que se llama for o estructuras cíclicas. Pues en este caso, como no la hemos utilizado porque no hemos profundizado, entonces la parte de retroalimentación está en espera, la trabajamos más adelante. Pero esa es la lógica, entonces, entrada de datos, proceso y la salida. Aquí tenemos el mismo ejercicio con otras variables y con otro tipo de variables. Yo las declaré tipo entero, también vale, pero hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando sabemos que el resultado obligatoriamente me va a generar un decimal, ¿ok? Por ejemplo, cálculos de edad y de... Eso sí lo podemos trabajar, pero sí lo podemos trabajar con entero, pero cuando vamos a calcular, por ejemplo, dinero, entonces ahí sí tienen que ser tipo float, las variables. Ok, y aquí no declaré esta constante, sino que de una vez la puse aquí directamente. Ajá, aquí me está dando un mensaje de que se está acabando el tiempo, ¿ok? En 10 minutos. Si no terminamos, yo me conecto enseguida para que terminemos, porque es corto, es poco lo que falta, pero pues necesito terminar, ¿ok? Claro, entiendo. Ajá, entonces, seguimos aquí. Y por último, ya el resultado se almacena aquí y llamo. El área del triángulo es, fíjense que aquí no metí valores. Aquí lo único, No. claro, metí esta constante, pero aquí no me interesan los valores, ni aquí. Lo que me interesa es trabajar con las variables, ¿ok? Igual aquí, Ok. trabajamos con las variables. Lo que nos interesa es ver el procedimiento. Ok, aquí sí tenemos una toma de decisiones. Aquí dice, diseña un DFD que muestra el nombre del cliente, la edad, le Le otorgué un otorga un pase, pase a ajá, a las personas las mayores personas. de edad de 18 años. Entonces, nombre y edad. Esas son dos variables con las que vamos a trabajar. Nombre le puse tipo string y edad le puse tipo entero. Ingrese y lee nombre, ingrese y lee edad. Serían con la simbología. Procesa nombre y edad. Aquí no hay que hacer cálculos, entonces se deja directo, ¿ok? Nombre, edad, ya están almacenadas y están esperando que se llame.
Entonces aquí viene la toma de decisiones y me dice, ¿edad es mayor que 18? ¿No? No. Ajá, no hay un pase o no hay un ticket. Si edad es mayor que 18, se cumple la condición que dice aquí. La condición dice que le otorgue un pase a las personas mayores de edad de 18 años. Mayores de Ujú. 18. Entonces, si se cumple esta condición que está aquí, entonces obtiene el pase y termina El mejor ejemplo de esto sería cuando vas a ver un video en YouTube y tiene restricción de edad. Sería algo así, ¿no? Ujú. Sí, 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 exacto. Entiendo, Exacto. entiendo. Ajá, entonces, pero aquí tomé una variable que no usé más adelante, que fue nombre. Yo aquí puedo poner nombre, no obtiene pase. Es decir, que me llame lo que se almacenó aquí y me lo Ujú. coloque aquí. ¿Ok? ¿Qué se almacenó? No importa. Lo que tengo que poner es la variable, mi variable, ponerla aquí para que cuando se almacene esa información se llame aquí. Eso se puede poner en este caso. Ok. Ajá. La actividad 2 es esto. Ajá, bueno, ustedes tienen que investigar la diferencia entre un algoritmo y un diagrama de flujo de datos, que ya ahí más o menos lo manejamos, pero quiero que lo investiguen más a profundidad Vale. y hacen un cuadro comparativo. Van a hablar de las reglas que deben tomarse en cuenta para aplicarla en los ejercicios de diagrama de flujo de datos. Son reglas específicas y puntuales, por ejemplo, que la línea de flujo debe tocar el símbolo, que no se pueden cruzar los símbolos no, las líneas, bueno, que los símbolos tienen que estar, tienen una entrada nada más, solo algunos Ujú. tienen, específicamente algunos tienen dos salidas, etcétera. Entonces, esas reglas. Y lo otro es van a realizar un algoritmo. Fíjense que aquí estoy pidiendo un algoritmo, ¿ok? No un diagrama de flujo de datos. Para armar una red de 3 computadoras. Es decir, como un manual. Ah, bueno, primero haces esto, después ok. Y aquí sí van a realizar un diagrama de flujo de datos que es con las simbologías específicas, donde van a hacer este ejercicio, cálculo de promedio y usar la simbología correcta. La Una sugerencia es que pregunta, sea. bueno, tengo dos preguntas. ¿Cómo se harían las dos últimas? O sea, realizar un algoritmo para armar una red de 3 computadoras. Ajá. ¿Cómo Eh, sería el ejercicio? Bueno, sí. busca la lógica, cómo vas a armar una red. Una vez que tú sepas cómo se instala una red, entonces cómo se estructura una red, entonces tú empiezas a escribir los pasos. Ah, bueno, primero hay que tener estos elementos, ¿de verdad? Todo de Vale. manera ordenada, como haciendo un manual para que cuando cualquiera lo lea, sepa cómo armar una red de 3 computadoras. Ok, el diagrama ¿Sí? de flujo sería lo anterior que vimos, ¿no? Sí, sí, exacto, que es usar el uso de simbología. Pero de todas maneras, para más detalle, como usted va a investigar eso, entonces Ajá. vas a tener más claridad cuando leas. Vale. Ajá, aquí este punto es importante porque eh, nosotros para la siguiente actividad vamos a trabajar con C++, C++. Entonces Ujú. vamos a empezar a desarrollar allí. Entonces es importante que usted instale, bueno, aquí me faltó de la Microsoft, que le estaba hablando al principio que la Microsoft tiene gratuito. Ok. Mire, la versión gratuita que tiene la Microsoft, a ver, son varias versiones, pero la última creo que es 2020 o 2019, no, la 2022, creo que no Ya, tiene, ya la anoto. este, para, para equipos, sino de 64 bits. Entonces, verifiquen eso antes de descargar, ¿ok? Bueno, él te da ahí la precisión y te dice los detalles. Si no, entonces pueden Vale. descargar esta, si no, trabajar en línea con los compiladores. Pero bueno, allí si no hay internet, entonces nos complicamos la vida. Em, Entonces,